Cuando nosotros estamos ubicados en el libro de Nehemías, nosotros estamos ubicados en un tiempo de reconstrucción. Es necesario para mí, porque sé que hay gente que no ha venido durante los 2 servicios anteriores que hemos estado hablando de Nehemías. Pero yo quiero leer el versículo, desde el versículo 8, en lo demás se lo voy a resumir. Dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Por un minuto, cierra tus ojos y dile a Dios que te dé una palabra en esta mañana. Allí dile, Señor, háblame, por favor. Pero dígale, abra sus labios y cierre sus ojos y dile: Señor, dame una palabra. Señor, háblame en esta mañana. Necesito un consejo tuyo, Señor. Estamos a punto de terminar un año, Señor, y todavía hay cosas que necesito resolver en mi vida. Y quiero hacerlo conforme a tu voluntad y a tu palabra. Que el consejo de tu palabra, Señor, sea suficiente para salir del lugar donde estoy. En el nombre de Jesús, amén. Cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, en realidad estamos leyendo su diario privado. Cuando él empieza a escribir, Nehemías, un hombre que nace en el cautiverio babilónico, que nunca había ido a Jerusalén, tenía una muy buena posición, era el copero del rey. Y en el primer servicio de nuestra serie hablábamos que era un hombre de confianza, y lo que se necesita para ser un hombre de confianza, a tal punto que la vida del rey Artajerjes estaba en manos de Nehemías. Pues así como lo dijo en su diario privado, yo servía como copero al rey. Es decir, era el guardaespaldas personal del rey. Si alguien hubiera querido asesinar al rey Artajerjes, el primero que caía muerto era Nehemías. Y también dijimos de que en estos tiempos necesitamos tanto de hombres y mujeres dignos de confianza, de que alguien pueda saber que si te deja a ti su dinero, sus hijos, su esposa, como Potifar dejó a su esposa en manos de José. Cuando llegó el momento de la tentación, José supo y se lo dijo a ella: cualquier cosa yo puedo tocar de esta casa, pero no te puedo tocar a ti. Necesitamos que se levante una generación que sea digna de confianza. Hombres de Dios, mujeres de Dios, que sepa que donde tú estés, ahí no se va a perder nada. Dígame a eso. Y que la empresa diga: no, él es una persona muy honrada. Ella es una mujer muy honrada, muy leal, que habla en verdad, que camina en integridad. Ese era Nehemías. Pero también dijimos que a Nehemías le dolía lo que a Dios le dolía. ¿Y qué era lo que a Dios le dolía? Pues que los muros de Jerusalén estaban caídos. Y dice Nehemías en su diario que el pueblo de Israel estaba en gran mal y estaba en afrenta, estaba avergonzado. Ok, cuando Nehemías recibe esta noticia, dice: se me debilitaron las piernas. Una mala noticia. Se me debilitaron las piernas. Entonces me senté, lloré e hice duelo. Ayuné y oré. Esas son las actitudes que nosotros deberíamos tener cuando recibimos una mala noticia. Por lo regular hacemos las primeras. Se nos debilitan las piernas, lloramos, entramos en duelo, entramos en desesperación, pero no hacemos las últimas 2 cosas, que es orar y ayunar. Hemos entendido hasta el día de hoy que Nehemías oró por 4 meses
por el propósito de ir a Jerusalén y reconstruir los muros, para que los enemigos no entraran a la ciudad e hicieran lo que se les diera la gana. Y nos hicimos algunas preguntas que hemos venido respondiendo. Y la primera fue: ¿cuándo debe orar un reconstructor? Y Nehemías en su diario nos dice que él oraba cada cuánto, de día y de noche. Muy bien, oraba de día y de noche. Y nosotros entendemos que cuando una persona, tú le entregas un micrófono y le dices ora, y te ora 3 minutos, tiene una vida de oración desgastada. No ha ejercitado su vida de oración. Y las personas dirán: pastora, yo no sé orar. Orar es hablar con Dios. Y Nehemías nos va a enseñar cómo es que nosotros debemos orar. Y una de las frases que marcaron nuestro sermón del domingo pasado, y es que ¿cuál es la diferencia entre un cristiano exitoso y uno que nunca ha logrado nada? Y es que los cristianos exitosos dan a la oración la más alta prioridad, pero los perdedores, los frustrados, los que nunca logran nada, hacen de la oración el último recurso. Y vemos, aquí estuvimos hablando bastante de que los cristianos, la oración para nosotros debe ser un hábito. Así como cuando usted se levanta y lo primero que usted hace es cepillarse los dientes. Cuando estabas niño, tu mamá te decía: ya te cepillaste, ya te cepillaste. Ahora, ¿quién? Yo no sé si hay esposas que le dicen al esposo: ya te cepillaste. No creo. O hay esposos que le dicen a la esposa: ya te cepillaste. Porque es un hábito en nuestra vida. ¿Quién sale sin cepillarse aquí? A ver. Yo creo que nadie. ¿Quién sale sin bañarse? No levante la mano, por favor. Pero en este mundo donde estamos tan llenos de ocupaciones, tan llenos de actividades, vivimos una vida tan llena de preocupaciones y de tantas cosas, de ocupaciones. En lo último en que nosotros pensamos es en la oración. Pero si hay algo que usted y yo debemos hacer, es hacer de la oración nuestra más alta prioridad, nuestra más alta prioridad. Cuando no lo hacemos, entonces viviremos vidas llenas de angustia. Cada vez que una persona llega a mi oficina en consejería ahogándose por problemas pequeños, medianos o muy grandes, mira, inmediatamente puedo discernir cómo está su vida de oración. Y usted me va a decir: pastora, pero yo oro. Tu oración no está siendo eficaz, porque el apóstol Pablo dijo: la oración ¿qué? Eficaz del justo es la que puede mucho. Entonces no estás teniendo una vida eficaz de oración. Respondimos otra pregunta: ¿por qué debemos orar? Número 1, porque eso demuestra que yo dependo de Dios. Vivimos una vida en que queremos ser muy autosuficientes. Cada vez que tú estás en un momento de crisis, en un momento de necesidad, si lo primero que tú no haces es orar, es porque estás dependiendo de ti mismo. Es porque crees que puedes solucionar las cosas. Y aquí resaltamos una frase, y es que solo podremos ser eficientes en la vida cuando la oración se convierta en tu primera reacción ante los problemas. Tu primera reacción ante los problemas. Y recordábamos la prédica de Usías con Isaías en Isaías capítulo 6. Una de mis mejores prédicas, de mis prédicas favoritas, es Isaías capítulo 6. ¿Sabes por qué? Porque vemos a un Isaías que dependía de su primo hermano Usías, que era el rey de la nación. Capítulo 1, Isaías profetizaba. 2, 3, 4, 5 profetizaba. Pero cuando llega en el capítulo 6, se le murió el primo. Se le murió el que lo ayudaba, el que lo sostenía. Pero cuando él muere, dice: cuando murió el rey Usías, yo vi al Señor. Y dejamos claro que hay algunos Usías que Dios tendrá que quitar del lado tuyo. ¿Quién es ese Usías? Usías es la primera persona que tú llamas cuando estás en crisis. Si tú me llamas a mí, antes de orar, tú estás dependiendo más de mí que de Dios. ¿Hay alguien aquí? Si yo llamo a Barbarita, que es mi fuente de oración, o mi papá, si yo los llamo a ellos primero, antes que orar, estoy dependiendo más de ellos que del mismo Dios. Y el día que ellos no estén, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Entonces Dios tendrá que venir a quitar algunos usías de tu vida. Puede ser tu jefe, puede ser tu quincena, porque estás dependiendo más de lo que tú ganas que del mismo Dios. Y el día que no esté. Número 2, ¿por qué debemos orar? Porque eso aligera mi carga. Y hay una frase que nos marcó en este punto, y es que la vida produce estrés y el alivio, ¿dónde se encuentra? En las rodillas. Muy bien. La vida produce estrés. La vida real produce estrés. Todo estresa. El diario vivir produce estrés, produce cansancio. Pero ¿sabes qué? El consuelo o el alivio está en las rodillas. Y el domingo pasado hablábamos bastante de esto. Y hablábamos de Ana, del pasaje que acabamos de leer. Ana, antes de no poder tener hijos, dice que no comía, estaba afligida y se la pasaba llorando. ¿Cómo cambió su situación? ¿Cuando tuvo a Samuel? No. ¿Cuándo cambió su situación? Cuando oró. Dice que ella oró en el templo, se levantó de ahí y nunca más estuvo triste. Va a haber momentos de tristeza, momentos de tristeza, pero la oración convertirá tu tristeza en gozo, en baile. La oración te va a aliviar la carga. Número 3, ¿por qué debemos orar? Porque esto libera el poder de Dios. No hay nada más que libere el poder de Dios como una oración llena de fe. Cuando oramos con fe, provocamos que lo imposible se vuelva posible. Eso es lo que nosotros hacemos cuando oramos con fe. Y la segunda pregunta que nos hicimos el domingo pasado fue: ¿cómo debemos orar? Y Nehemías sí que nos enseñó y nos va a seguir enseñando cómo es que nosotros debemos orar. Porque cuando nosotros leemos del capítulo 1, versículos 5 al 11, nosotros vamos a leer de la vida de oración que tenía Nehemías. Y no era una oración como una grabadora vieja, como un CD viejo, como antes. O sea, bueno, la gente joven quizás ni sabe de eso, pero cuando se usaban los, ¿cómo se llamaban? Sí, pero lo que era grande negro así, los discos. Y se rayaba, ¿qué pasaba? Los CD también se rayaban, ¿verdad? Los CD también se rayaban. Los jóvenes no saben de eso, los peladitos no saben de eso. También se rayaban. Entonces, ¿sabes? Que hay gente que tiene el CD y el disco de la oración rayado. Y todos los días, Santa María Madre, todos los días repiten lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen una vida de oración fructífera. ¿Tú te imaginas a Nehemías orando por 4 meses por lo mismo, de día y de noche? ¿Cree usted que decía lo mismo? Cada vez que tú creces en la oración, tu léxico en la oración va creciendo. Tu forma de orar va creciendo. Entonces, el punto número 1, y ahí nos quedamos el domingo pasado, fue que él basaba su petición en el carácter de Dios. Basaba su oración reconociendo quién era Dios. El problema de la gente es que no conoce a Dios. Y el domingo pasado colocábamos un video y cantábamos la canción Yahweh Rafa. ¿Qué más dice? Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Y llegábamos a la conclusión de que la mayoría de la gente no sabía ni lo que estaba cantando. Pensaba que estábamos hablando en inglés o en cualquier otro idioma. Y decía, ¿pero qué? Y la mayoría de la gente, tuvimos que colocar un video para que usted supiera lo que significaba cada uno de esos nombres de Dios. Y cada uno de esos nombres de Dios hablan de los atributos de Dios que tenemos que aplicar en diferentes situaciones de nuestras vidas. Entonces, cuando Nehemías empezó a orar, Nehemías empezó a orar con un entendimiento claro de quién es Dios. Y él dijo algunas palabras. Dios, tú eres grande. Diga conmigo, tú eres grande. Dígalo otra vez, dile, tú eres grande. Necesitamos conocer la posición de Dios. Y es que Dios no es un Dios pequeño, Dios es un Dios grande. Si el problema que usted está viviendo hoy lo ve grande,
Pues déjame decirle que el Dios que nosotros adoramos es más grande que cualquier problema, es más grande que cualquier necesidad, es más grande que cualquier mala noticia. Y la canción que cantamos aquí: mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte. Ayúdeme a la que no me la sé casi. Más grande que él, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Lo segundo que él dice es: tú eres temible. Y ahí fue maravilloso, porque él reconoce el poder de Dios. Él es temible. Y sabes, mucha gente ora a Dios, pero no tiene ni siquiera la idea del Dios que le están orando. Y Dios es un Dios temible. No es para que usted le tenga ese temor de miedo, sino un temor reverente. Un temor reverente. Y esta mañana decíamos que cómo es posible que en las iglesias que no se les ha revelado la verdad de Cristo, ahí nadie se para ir a un baño. Todo el mundo tiene su celular apagado. Pero sabes, gente que sabe que Dios está en este lugar, obvio, lo tenemos dentro de nosotros, pero este es el lugar que nosotros construimos para ponernos en acuerdo, porque hay poder en el acuerdo. Y la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué dice? Ahí va, aquí está su presencia. Y debe ser algo reverente. Pero no, nos cae la caminadera, nos cae la revisadera de celular, nos cae la chatadera. He visto hasta gente en el celular jugando fútbol. Increíble. Y yo les contaba que mi papá era tan estricto en esto, que al momento de que la familia íbamos a hacer nuestro altar devocional o íbamos a orar en la comida, porque era algo sagrado, todos sentados en la mesa. Y mi papá jamás se sentaba en la mesa sin camisa. Y hay de que mis hermanos se sentaran sin camisa. Vamos a orar, a colocarse ropa. Pastora, estás exagerando, porque Dios va a escucharnos. Es verdad. Van a haber momentos en que tú vas a estar en el baño. ¿Se puede orar en el baño, sí o no? Se puede orar en el baño, claro que sí. Pero ¿qué? Estamos hablando de ese momento, como les explicaba el domingo pasado. De ese momento. El domingo pasado esto se veía como mejor porque estaba todo oscuro, pero de ese lugar, de tu casa, que tú has destinado para orar. De ese lugar, hoy se usa muchísimo de gente que ha fabricado un cuarto de oración para tener tu intimidad con el Señor. Rafa me cuenta de un empresario de la ciudad que él ha ido mucho, y él en su casa tiene una super casa y tiene una habitación solo para orar, ¿cierto, Rafa? Y tiene un computador y tiene un piano. ¿Y qué más? Una alfombra. Y ahí no se puede hablar de otra cosa. Ahí no se puede escuchar música secular, nada. Y hay que entrar descalzo. Y es un empresario de la ciudad que no asiste a ninguna iglesia, pero ha entendido que la oración tiene poder. Entonces, ¿cuál es tu lugar de oración? ¿Cuál es tu lugar? Pastora, no tengo espacio. Tienes que tener un espacio. Así sea el rincón de tu cocina, así sea el rincón de tu habitación, o ese sofá, o esa silla que tienes ahí. Pero tienes que tener un lugar para orar, para comunicarte con el Señor. ¿Y sabes qué? Qué lindo que tus hijos te vean orar. Qué lindo que tu generación vea cómo tú eres una mujer que depende de la oración, que eres un hombre que depende de la oración. Entonces, Nehemías no solamente le decía: tú eres grande, le decía: tú eres temible, pero también le decía: tú cumples tus promesas. Y es de lo que vamos a hablar hoy, pero más adelante. Número 2, ¿cómo debemos orar? Para los que están escribiendo, él confesaba el pecado que había en su vida y en el pueblo también. Dios le había dicho a los judíos, escuche esto, Dios le había dicho a ellos: si ustedes me desobedecen a mí, si ustedes empiezan a adorar dioses paganos, si ustedes no cumplen la ley, entonces yo me voy a retirar y ustedes van a ser esclavizados por 70 años.
A Israel le entraba por un oído y le salía por el otro. Mírame por favor con atención. Y a veces nosotros queremos vivir como libres de las consecuencias de nuestros hechos. Pero todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, tendrá consecuencias. Y yo les contaba algo. Ayer estaba con mi hermana en el centro y se acerca un señor, un anciano, a proponernos bocadillos. Yo dije que no, todos dijeron que no. Y cuando el señor se fue, mi hermana lo llama. Yo me quedo sorprendida. Y cuando él llega, mi hermana le dice, ¿cuánto vale? Ya negociaron. Ruchi le compró. Y cuando Ruchi le compra, le dice, qué bueno. Mi vida es el, ¿cómo es que dice? Esto es el karma de la vida. Ahí sí yo me metí. Yo le dije, ¿por qué usted le llama karma? Usted se portó mal. Entonces él dice, todos nos hemos portado mal. Y te voy a decir algo. Lo que ese señor estaba diciendo es que después empezó a contarnos que había sido chofer de Sobusa, que había tenido un accidente, que lo que sea. Pero ¿por qué él estaba llamando karma a lo que él estaba viviendo en ese momento? Lo que el mundo le dice karma, en realidad la Biblia le dice que es la cosecha de nuestra siembra. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Todo. Y mira, y la pregunta es, ¿qué tan buen padre eres? ¿Qué tan buena mamá eres? ¿Sabes? Tus hijos un día van a crecer. Si tú eres un buen papá, un buen proveedor, una buena mamá que cuida, que ama, que escucha, cuando tú estés en la vejez, tus hijos, ellos son los que te van a sostener a ti. No cabe la idea de que sí es verdad, hay hijos desagradecidos que tuvieron buenos padres, pero son totalmente desagradecidos cuando sus padres están en la vejez y se convierten en un estorbo para los hijos. Y este es un llamado para los hijos que están aquí. Es que de hecho, cuando uno crece, uno ama más a los papás que cuando está pequeño. Porque uno empieza a valorar el trabajo, el esfuerzo que ellos hicieron. Y mis hermanos y yo, por ejemplo, queremos darle todo a nuestros papás. Todo. Todo y más a nuestros padres, porque hasta el día de hoy ellos nos dan. Iba a comprar una lavadora porque se me había dañado la mía. Lo que me da risa de mi papá es que él siempre quiere dar, incluso de lo que no tiene. ¿Sabes qué me dijo mi papá? Mía, vamos a comprar la lavadora. Yo te ayudo, yo tengo algo aquí. Si mi papá prácticamente depende de lo que sus hijos le dan ahora. Y él me quería ayudar a comprar a mí una lavadora. Y yo le dije, no, papi, no te preocupes, tenga eso ahí. Ya Dios me dio para comprarme mi lavadora. Entonces, te voy a decir algo. Todo lo que usted siembra es realmente lo que usted va a recoger. Y la nación de Israel en esos momentos, ¿sabes qué estaba recogiendo? Lo que un día habían sembrado. ¿Qué sembraron? Se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de Dios. Lo que pasa es que la gente cree que si se olvidan de Dios, si se alejan de Dios, van a salir ganando en esta tierra. La misma vida te va a recordar lo que dijo Jesús. Sin mí, voy a repetirlo, sin mí, nada puedes hacer. Entonces, Nehemías lo reconoció. Porque Nehemías ha podido decir, tú eres un Dios malo, tú eres un Dios injusto. Señor, tú no tienes misericordia. Como hay mucha gente. ¿Por qué Dios permite eso? Dios, si tú andabas en tu deleite, en tu pecado, si Dios nunca fue prioridad en tu vida, si nunca fuiste fiel a Dios en tus finanzas, ¿qué le reclamas a Dios? No, pero Nehemías estaba reconociendo, diciendo, yo sé, dice Nehemías, yo sé que nosotros, pero qué lindo, dice, mis padres, pero cuando yo leo con cuidado dice, sí, yo y la casa de mi padre. Nehemías ni siquiera había nacido y estaba admitiendo los pecados de los demás. ¿Y sabes qué? Dios necesita que se levante una iglesia que todos los días doble rodilla y le diga, Señor, te pido perdón por el gobierno, te pido perdón porque han aprobado leyes que van en contra de tu diseño, te pido perdón por la corrupción de la policía, del ejército, te pido perdón por la corrupción aún del cuerpo ministerial, te pido perdón por el pecado de mis hijos, te pido perdón por mi nación. Dios necesita que se levanten intercesores, que podamos reconocer que nuestra casa, nuestra familia, nuestra sociedad se ha alejado del temor de Dios y decirle, sí, yo y mi casa te hemos fallado.
Nehemías lo hizo. Se convirtió en un intercesor, aunque él ni siquiera había nacido. ¿Cuándo fue la última vez que dejamos esa oración egoísta, individualista, de creer de que somos los más santos? De esas palabras que dijo Jesús, deja de estar mirando la paja del ojo de tu hermano y date cuenta que tienes una viga en tu ojo. Pero creemos que nuestro hermano es el más pecador y miramos por encima del hombro al que falló. Rechazamos, tenemos la actitud del hermano mayor de Lucas capítulo 15. Nos enojamos cuando alguien vuelve a casa. Pero Nehemías estaba diciendo, reconozco que nosotros a ti te hemos fallado. Somos demasiado individualistas. Y punto número C de la forma en que Nehemías oraba. Número 1, basaba su petición en el carácter de Dios. Número 2, confesaba el pecado del pueblo y de él mismo. Número 3, reclamaba las promesas de Dios. Qué bonito. Qué bonito, porque Nehemías, en otras palabras, decía: Dios, estoy fundamentando mi oración en lo que tú eres. Admito lo que soy, pero te quiero recordar lo que tú has dicho. Te quiero recordar lo que tú has dicho, porque él dice: es verdad, tú dijiste que si nosotros nos portábamos mal, si te fallábamos, tú dijiste que íbamos a ser dispersados. Pero también dijiste que si nosotros nos volvíamos a ti, aunque nuestra dispersión sea tan lejos como el cielo, tú dijiste que nos ibas a volver a juntar y nos ibas a devolver la tierra que un día nosotros perdimos por nuestra desobediencia. Nehemías la tenía clara. Sabía que Dios era un Dios de misericordia. Sabía que Dios era un Dios que guarda el pacto. Nosotros lo leímos en los versículos anteriores, cuando le dice: sé que tú guardas el pacto y la misericordia. Para estas fechas, la mayoría de la gente se va de shopping. ¿Cuántos se van a ir de shopping? El resto que se quede en su casa. Yo me voy de shopping. ¿Quiénes se van de shopping? Ok. Y no hay nada más delicioso que entrar a una tienda, que entrar a un almacén, escoger lo que te gusta y tener dinero con que comprar. ¿Cierto que sí? Pues déjame decirte que antes que se acabe el año, tú tienes que entrar a una bodega donde todo lo que escojas ya está pago para ti. ¿Sabe cuál es esa bodega? La bodega del cielo. La buena noticia: hay más de 8,000 promesas esperando para que los hijos de Dios las reclamen. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Lo que sucede es que cuando nosotros no sabemos de esto, cuando nosotros no conocemos las promesas de Dios, entonces nosotros nos cegamos. No hay otra forma de conocer las promesas sino es a través de esta palabra. Y necesitamos tener mucho cuidado. Por favor, mira. Porque lo que te voy a hablar es muy delicado. Es verdad que hoy estamos viviendo un tiempo raro y extraño, donde la mayoría de la gente ha olvidado la palabra de Dios y le gusta más lo profético que el fundamento de la palabra del Señor. Y tú vas a ver iglesias, obviamente, no crecen ni en número, ni en carácter, ni en madurez. La gente va por una palabra. Sé de iglesias, incluso aquí en Barranquilla, que la gente solo va para que le profeticen. Solo van para que le digan, le adivinen el futuro. ¿Cuál es el cambio? Cambiaste el brujo por un pastor. Cambiaste el hechicero por un profeta. Cambiaste el zodiaco, ¿cómo es que se llama? El horóscopo por un profeta. Si hay algo que usted tiene que tener mucho cuidado,
es con cada palabra profética que usted reciba. Pastor, ¿a ti no te gusta la palabra profética? Me encanta que me profeticen. A todos nos gusta que nos profeticen, pero cada profecía tiene que estar basada en esta palabra. ¿Tú sabes cuánto daño han hecho la cantidad de profetas? Y le dicen al uno, tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser salmista, y no tiene ni voz ni para cantar. Y cuando vemos a la cantidad de gente frustrada dentro de las iglesias, ustedes no saben, pero en los tiempos de antes era peor. El profeta le decía, Antequera, tú te vas a casar con Juana, pero Juana no era la esposa de Antequera, era Eliseo. Y venía Antequera y se casaba con Juana, y al año ya se estaban separando. Un caos terrible. Yo le he enseñado a los hijos de la casa que yo no tengo que coger la esposa a nadie. Te tiene que gustar a ti. A la única persona a quien Dios le cogió esposa, ¿quién fue? Adán. Y cuando Adán le dijo, la mujer que tú me diste, entonces vino el padre y dijo, aleluya, aleluya, cada quien coja la suya. En la oración Dios te va a guiar a tomar buenas decisiones. Pero mírame. Y te voy a hablar desde mi experiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Tú sabes cuánta gente, y la gente que está conmigo desde el día cero, tú sabes cuánta gente me oró y me profetizó y me decía, el próximo año, de aquí a 9 meses, estarás cargando un bebé. ¿Qué pasó? Y ya tengo 47 años y esa palabra no se cumplió. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú estás seguro que toda palabra profética que tú has recibido realmente te la ha dado Dios? Miraba en redes sociales en estos días de una mujer, de una pastora que se hizo viral, porque empezó a decir que ella no era la tierra prometida de nadie y empezaron a criticarla. Pero ella cuenta en otro video de que fue a una iglesia a predicar, no dijo que era casada, y cuando terminó de predicar, se levanta un hombre, profeta de la casa, y le dice, pastora, Dios me acaba de decir que usted será mi esposa. Y ella le dice, bueno, si usted me acepta con mi esposo y mis 3 hijos, está bien. ¿Qué hubiera pasado si la pastora estaba soltera? Quizás se confunde y dice, ¿no? Por eso es muy delicado esto de lo profético. ¿Usted me está escuchando? Es muy delicado. Tú tienes que tener tu oído bien afinado y asegúrate que sea la voluntad de Dios. Ahora bien, pastora, y entonces, ¿qué respuesta das tú? Ok, yo le decía muchas preguntas a Dios, porque yo decía, Señor, tú me prometiste a mí tantas cosas. Y vinieron a mí pensamientos y a recordar cosas, porque los profetas me oraban que mi vientre era infértil. En realidad mi vientre nunca fue infértil. Yo quedé embarazada 3 veces y la otra fuente era que no era fértil. O sea que desde ahí la oración o lo profético estaba mal. Pero yo le dije a Dios, ¿dónde están todas las promesas que tú me diste? Bajo la emoción, bajo lo que sea, ¿dónde están todas las promesas? Y yo recuerdo tanto, porque que me hace pensar en esto también, no sé si Licea hasta se acordará, pero Licea una vez me hizo una pregunta y me dijo, mami, ¿qué hay de cierto de lo que dicen los predicadores que una persona es inmortal en la tierra cuando ha tenido una promesa de parte de Dios? ¿Te acuerdas de esa pregunta? ¿Es verdad eso? ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo me llevó a Hebreos capítulo 11, donde está la lista de todos los héroes de la fe, donde está Abraham, donde está Sara, donde está Gedeón, donde están los grandes hombres de fe de la Biblia. Y dice, por la fe Moisés, por la fe Sara, por la fe Abraham, por la fe. Y empieza a mencionar los grandes nombres de hombres y mujeres de la fe. Y tú dices, wow, tremendo. Pero hay un versículo clave en esto. Y yo quiero que usted viva la vida real. Porque hay un versículo clave, dice,
pero muchos de ellos murieron sin recibir lo prometido. ¿Qué? Muchos de ellos murieron sin recibir lo prometido. Entonces tú dices, y yo recuerdo tanto cuando vino el profeta Ángelo, que fue mucha palabra profética, pero luego vino el poner los pies en la tierra a través del profeta Ramón, cuando él decía, esa palabra a mí me marcó muchísimo porque él dijo algo y es, llega un momento donde ya tú no quieres que Dios te dé más profecía. ¿Cuántos han pasado ya por ese nivel? Que tú dices, ya yo no quiero que Dios me diga más profecía, sino que ya no quiero preguntarle a Dios ni siquiera cómo tú lo vas a hacer, sino cuándo lo vas a hacer. Cuándo tú lo vas a hacer. Y es como colocar los pies en la tierra. Es decir, ok, Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones. Ok, Dios me dijo que yo iba a escribir un libro. Ok, Dios me dijo tantas cosas que te ha podido decir Dios a ti o a mí. Entonces, pongamos los pies en la tierra. ¿Será que todas las promesas de Dios se van a cumplir? Porque es que el versículo, si quedara hasta ahí, dijéramos que Dios está jugando con nuestra fe. Pero dice Hebreos 11, al final del capítulo dice, porque muchos de ellos murieron sin recibir lo prometido. Pero después dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Tú no entendiste eso. Te voy a decir algo. Que cada palabra profética, y esto me quebranta de verdad, porque yo tengo que tener la fe que lo que no se cumplió en mi vida, Dios tenía un mejor plan. Y Dios tiene un mejor plan para ti. O sea, si nosotros vivimos con la fe, quizás yo no sé qué es lo que Dios te ha prometido y que tú reclamas en la palabra. Y lo dijimos en la serie de prósperos. No todos vamos a ser millonarios, ¿no? Hay gente a la que Dios simplemente la va a sostener con el día a día. Porque Dios no solamente conoce tu ayer y tu hoy, sino también tu mañana. Pero Dios, lo único que Dios promete es que a ti no te va a faltar el pan diario en tu casa. Pero Dios no te promete que tú vas a ser millonario. Dios no te promete eso. Lo que sí promete es que, como lo dice el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto que justo desamparado, levante su mano, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sabe cómo se llama eso? ¡Promesa! ¿Estás enfermo? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que por sus llagas nosotros ¿qué? ¿Por sus llagas? ¡Fuimos! Me está hablando del pasado, es decir, que esta enfermedad ya Dios la sanó en el nombre de Jesús. Pastor, ¿y qué hacemos entonces con los que partieron por un cáncer? Dios tiene algo mayor. Y desde mi lado suena muy fácil decirlo. Suena muy fácil. De repente al ver morir a una amiga de cáncer, o un amigo que se fue de repente, las promesas. Es tan fácil decir, Dios tenía algo mejor. Pero cuando tú entras a esa bodega, para cada situación a la que tú vas a enfrentar, tú necesitarás entender que cada promesa en la fe viene a cumplimiento en el nombre de Jesús. Estoy hablando en la fe para la gente que le cree a Dios. Recapitulemos todo este mensaje hasta el día de hoy. Número 1, tu oración tiene que ser una oración de convicción, sabiendo a quién estás orando, sabiendo que Él es grande, que Él es poderoso, que Él lo puede hacer. Número 2, una oración debe tener confesión, confesando nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas. No te creas el más espiritual que todos, por favor.
No te creas eso. También tu oración debe ser una oración de fe, segura. Primero, que Dios te está escuchando. Como se lo decía a las mujeres el miércoles en casa, en la oración de 9 de la noche. Mírame. Porque cuando yo veo esto, Dios es grande. Venga, bien acá. Dios es grande. Rápido, hombre. Dios es grande. Pero mira lo que dice su palabra, que cuando nosotros oramos, tú estás orando allí. Ella está orando, pero Dios es grande y ella es pequeña. Nosotros somos los pequeños de Dios. Pero mira lo que hace Dios. Dice la Biblia que Él inclina su oído. Oye, un Dios grande inclinándose. Es como cuando un niño chiquito está hablando con mamá o con papá. ¿Qué hace papá para escuchar bien al bebé? Ahora imagínate a Dios. Tú estás orando. Tú eres una niña para Dios, un niño para Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios. Y Él hace esto. Él se inclina para escucharte. Aún esa oración que ni siquiera puedes soltar de tus labios, que solo está en tu corazón, Él se inclina para escucharte. Ten la seguridad que la única oración que Dios nos responde es la oración que tú nos has hecho. Ten la seguridad que Él te está escuchando. Gracias, hija. Y número 4, tu oración tiene que ser una oración de compromiso. ¿Sabes por qué? Porque Nehemías, cuando él empezó a orar, él no oró para que Dios levantara a otro para que reconstruyera los muros. Él oró para que Dios lo usara a él para reconstruir los muros. Significa que tu oración tiene que ir acompañada con un compromiso. Tienes que decirle a Dios, aquí estoy. Hay gente que está orando por ver la provisión de Dios en estas fechas. Pero ¿qué estás haciendo para multiplicar el dinero? ¿Qué estás haciendo para invertir? No, nada. Entonces te levantas súper tarde, te acuestas súper tarde, te ves todas las series de Netflix, te ves todas las novelas habidas y por haber, chismeas con el uno, con el otro. Pero ¿qué es lo que Dios va a bendecir? Si la Biblia dice que Él bendice es la obra de nuestras manos. Y esta semana me dio una alegría tanto. Estaba en la peluquería cuando de repente una chica que estaba ahí pidió un postre a domicilio. Y qué sorpresa, que el postre era de Fanais. Y cuando yo veo el potecito, yo dije, yo conozco ese pote. Y empezaron entre todos a probar el postre de leche. Qué alegría, hija, me dio. De verdad, eso es lo que Dios bendice. La acción de la gente que ora con fe, que cree que Dios va a soltar su bendición. Nehemías ha podido orar para que Dios usara a otro. Pero ¿por qué mejor no oras para que Dios te use a ti? Y que tú le digas a Dios, si hay que reconstruir, yo quiero ser el primero en que vaya a reconstruir mi casa, mi finanza, mi salud. Si vas a usar a alguien, úsame a mí.